Quiero proponerles una reflexión, quiero proponerles que identifiquemos, tengo ganas de pararme porque tengo esa cosa de showman, pero no puedo, porque no tengo el apunte. Quiero proponerles una aproximación a las teorías de la decisión y sobre todo de la decisión judicial. El tema de hoy es justamente perspectiva de género en el ámbito judicial. Pero vamos a ir directamente a un tema que a mí me convoca ya hace un tiempo, que es una conferencia oficial de la Asociación de Mujeres Juezas, que tiene que ver con que conozcamos los prejuicios y los estereotipos de género negativos en las decisiones judiciales y en cualquier decisión en el ámbito que sea. Primero, una aclaración. ¿Por qué vamos a aproximarnos al concepto de prejuicios y estereotipos de género negativos y positivos? Punto 1. Porque hemos sido condenados, como Estados, y hablo a nivel latinoamericano, a removerlos. Y no hay una sola política pública integral que se dedique a reeducar las generaciones futuras y a su vez que se dedique a remover los prejuicios y estereotipos en todos los ámbitos gubernamentales. Los prejuicios y los estereotipos de los cuales somos testigos todos los días, y créanme, no hay una sola persona en este auditorio que esté libre de prejuicios y de estereotipos. El problema es cuando estos afectan los derechos de un o una tercera persona y a su vez le impiden acceder justamente a una solución justa. Ahora bien, hablemos un poco de qué es decidir. ¿Somos conscientes de cómo decidimos? Esto lo estoy preguntando retóricamente al público. ¿Somos verdaderamente conscientes de qué implica decidir? ¿Por qué decidimos cómo lo hacemos? ¿En qué momento es mejor decidir? ¿Por qué? Bueno, la decisión en términos neurocognitivos, y acá no quiero empezar a discutir el libre albedrío y conceptos que están vinculados con la neurociencia más específica, pero quiero hacerles una aproximación. La decisión en términos cognitivos es un proceso complejo que involucra muchas áreas y partes del cerebro. ¿Dónde están alojados o albergados los estereotipos? Necesitamos estereotipar para vivir. Ahora, no es lo mismo ver una persona con un uniforme y asociar que trabaja en un lugar a ver una mujer y automáticamente considerar que esa mujer a determinada hora no debe salir de su casa, que por su biología se esperan determinadas conductas esperables que si no las realiza, a su vez la van a privar de una situación justa e integral. Y a su vez, no es lo mismo reconocer un uniforme que ver una biología y asignarle automáticamente un resultado. Y eso es lo que sucede muchas veces. Ahora bien, volviendo a la teoría de las decisiones, nosotros no somos conscientes, primero, del grado de por decirlo de alguna manera, estereotipia, porque me gusta inventar palabras, pero existe, no somos conscientes. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, esa es la realidad. Necesitamos categorizar y estereotipar. Ahora, pregunto, ¿es lo mismo reconocer una señal de tránsito que adjudicarle una solución a una persona que ya no tiene a dónde acudir? En razón de un estereotipo. Entonces vamos a identificar los estereotipos de género negativos que están asociados justamente a privar a una mujer de una decisión justa. Y voy a abordar dos casos. Uno, rápidamente, va a ser el caso de Ivana Rosales. Ivana, vamos rápidamente a verlo en unos minutos, no solo fue víctima de la violencia machista, sino también de la violencia institucional. Es la tesis del fracaso del Estado. Es la tesis de no poder entender que de una mujer no hay que esperar determinadas cuestiones para poder asignarle derechos. Debe recibir un trato digno y equitativo por su condición de mujer, pero además debe recibir determinadas cuestiones que están vinculadas con su condición de mujer porque así lo dicen las convenciones, como es la debida diligencia reforzada. Entonces, eso lo vamos a identificar rápidamente, pero a mí me gustaría volver al tema de la decisión. ¿Somos conscientes de cuándo opera un estereotipo en nuestra forma de decidir? ¿Podría alguien en este auditorio levantar la mano y declararse libre de este flagelo, como digo yo a veces, de este virus
tan silencioso y tan asintomático? ¿Cuándo se ve cómo operan los estereotipos y los prejuicios? Cuando se habla y cuando se escribe. El problema es que a veces no tiene reparación ulterior. Entonces, a mí se me ocurrió, precisamente, tratar de sondear dónde se albergan los estereotipos. Y los estereotipos de género, en términos neurocognitivos y científicos, se albergan en un área que necesariamente no es la predominante en materia de razonamiento formal. Es un área anterior, es un área emocional. Entonces, pasa lo que pasa. Hay gente que decide, a raíz de una imagen que percibe del mundo exterior, estoy yendo a una velocidad impresionante, porque los que escucharon esto saben que es mucho más profundo para poder llegar al tema, pero el estereotipo opera en un área mucho más emocional que racional, y después tenemos una habilidad impresionante para disfrazarlo de juridicidad y subsumirlo en una norma y darle una apariencia incuestionable de juridicidad y de estabilidad. Ahora, ¿han leído o han visto algún trabajo estatal que identifique los estereotipos de género negativos, los nomencle, los muestre, reeduque, diga estén al tanto, estén alerta, no pueden decir esto? No. Entonces, a mí se me ocurrió indagar en este punto porque es profundamente emocional y porque me cansé de leer estereotipos de género negativos en decisiones no solo judiciales sino gubernamentales. Ahora bien, la teoría de lo que sería la toma de decisiones desde el punto de vista científico o neurocognitivo, por decirlo de una manera didáctica, ¿se contrapone con la teoría de la decisión judicial? Yo un poco recién lo adelanté. No se contrapone, se complementan. Yo siempre cito el origen, que es el silogismo aristotélico, que es con lo que nos han educado a los abogados y a las abogadas, donde nos enseñan a subsumir un hecho en una norma y a adjudicarle una solución. Ahora, esta subsunción, si yo percibo algo de manera equivocada, esta subsunción probablemente sea correcta en términos de formalidad, pero encierre un estereotipo y pasa inadvertido por toda una cadena donde nadie lo ve. Por eso digo que es un virus asintomático. La decisión judicial, no, la teoría, que lo dije muy rápido, no se contrapone con la decisión biológica, la complementa, pero vamos a ir a la decisión biológica, vamos a ir a los estereotipos, vamos a ir a las emociones, vamos a ir a qué ven determinadas personas cuando ven una mujer, qué le asignan a esa mujer, qué esperan de esa mujer y qué quiere la sociedad de esa mujer. Entonces, es un poco, estoy yendo muy rápido, ¿se entiende? Sí. Ante todo, sean sinceros porque no me ofendo, me paro y me voy, como dijo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna persona en este auditorio supervisa parentalmente todo el día cuando sus hijos ven televisión? No, bueno. Yo no hablo de que hay actividades que valen más que otras. Hablo de que hay actividades que se adjudican a la mujer que socialmente tienen menos valor que otras. Hay una organización que se llama Unstereotype Alliance, que es de la ONU, que identifica en la publicidad la asignación de estereotipos de género y revisa las publicidades y las aprueba. Es un compromiso global. ¿Qué pasa? ¿Cómo se crió mi hijo? Viendo televisión, yo no puedo estar todo el tiempo, los hijos de todos y todas nosotras, ven que una mujer habla con un grupo de baldes, le canta a un inodoro, abraza un inodoro y tira fli matando una mosca como si hubiera descubierto la teoría de la relatividad, y nos asignan esa grandeza de abrazar un inodoro, hablar con los baldes. Esos chicos ven todo el tiempo, por más que venga una madre y los quiera deconstruir y les diga, pues imagínense, ¿no es más fácil tratar de no construir que de construir si estamos en esta oportunidad privilegiada? Entonces, después tenemos que explicarle, no, en realidad las mujeres no hablan con baldes, las mujeres no hacen coreografías con escobillones, eso no existe, y las mujeres no caminan por los vanitorios siendo diminutas y se meten a limpiar las bacterias para agradar al varón que llega de trabajar y que quiere ver eso. Entonces, más fácil es que no lo vea, o por lo menos que lo vea con conciencia. Después ese hombre, ese niño o esa niña se va a subir a un avión piloteado por una mujer. ¿Y qué esperan que reaccione? ¿Cómo esperan que reaccione? Con miedo.
Va a decir, no, ella tiene que ir a bailar con los baldes. Estoy siendo como drástica, pero nosotros estamos todo el tiempo exponiendo a los niños a estos mensajes de lo que es un estereotipo. Y acá no hay que pensar que hay actividades que valen más que otras, sino que simplemente no sería percibido como correcto que yo hable con objetos inanimados, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que a veces la publicidad nos adjudica. Se venden perfumes con violaciones en grupo, Dolce & Gabbana. Se venden anillos poniéndolos en la entrepierna de la mujer para que se comprometa. Entonces, si estamos de alguna manera ametrallados de este tipo de estímulos, ¿qué adultos esperamos? ¿Que respeten a una mujer piloto y que no se bajen del avión como pasó no hace mucho tiempo en aerolíneas? Entonces, ¿qué es un estereotipo? Vamos a indagar. El estereotipo es una imagen estructurada, estoy mirando el tiempo, 11 minutos, es una imagen estructurada, y acá está el mayor peligro, aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esto es. Y de alguna manera nos inserta, nos implanta en este chip y crecemos con eso y no somos conscientes. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre características generalizadas de determinados miembros de la comunidad. Y acá les voy a dar una notición. Lamentablemente, las principales adjudicatarias de los estereotipos de género negativos somos las mujeres. ¿Qué se espera de nosotras en determinados puestos de poder? Que le pongamos el toque femenino, que seamos más conciliadoras, más dialoguistas, menos intervencionistas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una imagen estática, estructurada, y tengo que reconocer la violación a un derecho humano? Para esto, la CEDAW tomó la preocupación y dijo, bueno, vamos a hablar de lo más grave, que es el femicidio, que es la violación a los derechos humanos de la mujer más grave por su letalidad, obviamente, y vamos a hablar de otro tema. ¿Dónde operan mayormente los estereotipos de género negativos? En los delitos sexuales. Lo vimos anoche, muchas de las personas que estamos acá estuvimos en el estreno del documental Gotas de Lluvia, donde se analiza la perspectiva de la hija de Ivana, de Abril, en el marco del juzgamiento de un delito contra su integridad sexual. ¿Y qué pasó? ¿Qué se espera de una mujer víctima? Se espera que tenga determinadas conductas, pero si no las tiene, además, se le pregunta, y a esto voy, con un concepto rígido de qué es la violencia, se le pregunta, ¿y qué hiciste? ¿Y qué no hiciste? ¿Y cómo estabas? ¿Y por qué? Hay un caso de un libro que habla de justamente una violación grupal, y una de las preguntas de una de las personas que estuvo en el marco del conflicto, del juicio, dijo, ¿y qué hacía una niña, porque tenía 13 años, con 4 hombres en una habitación? Esa pregunta nunca se puede llegar a elaborar. Pero estos son los estereotipos de género. ¿Qué se espera de lo que dije al principio? Que se espera que a determinadas horas no estemos en determinados lugares, se espera determinada conducta de ropa, se espera determinada actividad y se espera determinadas cuestiones vinculadas a nuestra biología. Ahora, un estereotipo de género, para que entendamos, un estereotipo es una deformación de la realidad que me va a impedir adjudicarle a esa persona una solución integral, justa y no sesgada. Un estereotipo con un fuerte contenido emocional, si yo lo identifico en una decisión, sobre todo judicial, es un elemento invalidante de la decisión. No es una decisión que tiene algún error de motivación. No hay motivación. ¿Por qué? Porque no operó la racionalidad, sino que operó el prejuicio y la emoción. Y esto hay que reconocerlo. Y cada vez que una persona decida, utilizando un estereotipo de género negativo o positivo, que ahora lo voy a explicar, esa decisión no debe ser retocada, debe ser fulminada de nulidad.
Y esto tiene una gran vinculación con la doctrina de la sentencia arbitraria. Estoy tratando de ser lo más didáctica posible, en el sentido de que no estamos hablando de un error, estamos hablando de ausencia de razonamiento. Justamente hay dos casos que ponen en evidencia lo que es tratar de una forma sesgada y de una forma prejuiciosa y estereotipada a la mujer. La CEDAW ya tomó esta preocupación y en el Protocolo Latinoamericano sobre Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género trató de nomenclar sobre esto. No hay que tener conceptos rígidos de qué es violencia y no hay que asociarle a la mujer determinadas conductas esperadas. Con otro agravante más, la interseccionalidad de las discriminaciones. Una persona que concurre a pedir un auxilio o una solución judicial normalmente no es consciente de todas las vulneraciones de las cuales es objeto, sino que es probablemente consciente de una o de la más visible o de la más evidente. Y acá es donde justamente la advertencia, la capacitación, la internalizar estos conceptos se hacen decisivos. ¿Por qué? Porque ya no hay otra cosa. Hemos sido condenados a remover los prejuicios y los estereotipos de género, sobre todo en fallos internacionales, fallos importantes. Y la realidad que justamente hay un documental del caso de Ivana Rosales que se proyectó ayer en el ámbito del Poder Judicial para justamente trabajar este concepto desde adentro de las instituciones, que se llama Ella se lo buscó. Hay mucha gente acá, la miro a Ruth también, que probablemente tienen muy identificado en el marco del juicio todo lo que por ahí se deslizó. Fueron desde la postura del fiscal, donde se analizaba si por la supuesta infidelidad había que analizar la posibilidad de aplicar un atenuante extraordinario. ¿Por qué? Eso, díganme si eso no es un código de honor. Si no estamos ante un grave delito de odio, que a su vez es, porque en una parte uno de los jueces dice, no lo comparto, pero lo puedo llegar a entender. Una cosa por el estilo. Ahora bien, justamente los estereotipos de género es pensar que aparte, primero, no la hipótesis, aunque no sea hipótesis y aunque sea real, eso no puede suceder. Eso no puede simplemente suceder. Y a su vez tenemos también estereotipos de género positivos. Y estos son los más graves. Yo he leído decisiones judiciales donde creen que están aplicando perspectiva de género, que están empoderando a la mujer y en realidad están asignando roles históricos y estáticos. Y hace poco leí un fallo donde citan a la CEDAW y dicen, no, a esta mujer hay que reconocer que es quien tiene el privilegio de tener el cuidado de su hijo. A ver, tenemos un nuevo sistema, tenemos la coparentalidad. Ahora, en el caso de Paola Acosta, que es otro caso de Córdoba, consideraron que no era femicidio porque Paola Acosta era una mujer empoderada que había tenido acceso a la educación y que a su vez había judicializado sus derechos. Y dijeron Paola Acosta, y no lo dijo una persona, lo dijeron tres. Paola Acosta no fue víctima de femicidio. Y con esto voy a terminar también. Paola Acosta fue víctima de en realidad un femicidio brutal, como todos los femicidios, y fue tirada a una alcantarilla junto a su hija de 1 año y 8 meses. Su hija sobrevivió, una persona que había negado su paternidad durante todo el embarazo, que le había dicho que ese hijo no era de él y que a su vez su familia tenía una larga tradición en enfermedades de tipo genéticas recesivas que la obligaba prácticamente y la presionaba para que interrumpa su embarazo, y ella llevó su embarazo a cabo, lo tuvo y judicializó la filiación. ¿Qué pasó? Le dijo, quiero conocer a la nena. Bajó, la apuñaló y la tiró en una alcantarilla a ella y a su hija. La niña sobrevive y los jueces y 2 juezas consideraron que no era femicidio. Primero, hablaron de que en realidad en el embarazo no habían detectado un estado de vulnerabilidad.
yo digo que una persona se ocupe todo el tiempo de alguna manera de llevarte a la interrupción, que te diga todo de su historial médico como algo para justificar eso, es gravísimo, pero lo más grave es que nadie lo percibió, que lo que estaban diciendo era una barbaridad. Entonces, no aplicaron la figura del femicidio, que es un agravante dentro de nuestro código penal, y tuvo que ser resuelto en la instancia del Superior Tribunal. Ahora, yo no puedo dejar de pensar en el mensaje que encierra ese fallo. Está dejando afuera, justamente de protección integral, a un grupo de mujeres que por determinadas circunstancias no merecen protección y no pueden ser víctimas de violencia. Ahora, los estereotipos de género negativos son justamente invalidantes, pero los estereotipos de género positivos también, y son los menos visibles. Pienso, y ya termino acá con una reflexión, ¿es posible identificarlos? ¿Es posible evaluarlos? ¿Es posible nomenclarlos? ¿Con qué tiene que ver esto? En realidad, con un abordaje interdisciplinario que tiene que estar presente desde el momento de la elaboración del perfil de un juez o una jueza o de cualquier operador judicial. ¿Cómo se repararía esto? No solo educando, porque obviamente, sino que hoy no tenemos tiempo de reeducar, sino tenemos que evaluar, aparte de reeducar. Entonces hay que, precisamente, revisarse, ver qué ven cuando ven determinadas personas, qué ven cuando ven una persona vulnerable, qué ven cuando ven la intersección de la discriminación. Tienen que ser muy sinceros y muy sinceras en qué sienten cuando ven determinadas biologías, porque esto es así. Y porque todos los protocolos de cómo juzgar con perspectiva de género, tanto de México como de Chile, advierten que los actores que toman las decisiones no son conscientes de cómo deciden. Y yo hoy hablábamos en el desayuno y dije, la peor violencia es la institucional. No desconozco la gravedad de la violencia física con una consecuencia letal. No desconozco la gravedad de la violencia económica, de la violencia simbólica, de la violencia psicológica, pero reconozcamos que la peor violencia es la institucional. Porque cuando una persona acude a una institución, probablemente ya no tiene más resortes, no tiene más que hacer. Y porque una decisión judicial sesgada, prejuiciosa y estereotipada no es una decisión, es una emoción. Y las emociones tienen un lugar, porque nosotros no somos emocionales, obviamente, acabo de inventar otra palabra, sino que tenemos que decidir conscientes de esta cuestión. Y las mayores víctimas de este virus asintomático son las mujeres, somos las mujeres. Entonces creo que hay que autorrevisarse, creo que los consejos de las magistraturas tienen también, aparte del Poder Judicial, un desafío enorme en generar evaluaciones integrales que detecten determinadas cosmovisiones y determinados conceptos. Y cierro con esto. Juzgar con perspectiva de género no es aplicar las convenciones, no es aplicar un marco normativo, no es subsumir, no es dar una solución jurídica aparentemente legítima o estructurada en términos formales y lógicos. Juzgar con perspectiva de género implica remover prejuicios, estereotipos y ver la esencia justamente de la discriminación y de la desigualdad de poder estructural en la que cómo se reconoce la violencia. Justamente si hay una relación de poder o una relación de desigualdad estructural. Y nos cuesta tanto porque hemos aceptado la desigualdad, porque la normalidad es la desigualdad y porque nos educaron en la desigualdad. Entonces, volviendo al tema, y con esto ya está, todos deberíamos ser feministas y todas deberíamos ser feministas. Esto es una reflexión de justamente una mujer nigeriana que habla sobre los prejuicios de género
y sobre cómo afectan, en este caso, a la mujer africana, pero son aplicables en términos universales. Se espera algo y si no se actúa de la manera que se espera, no merecemos ningún tipo de observación ni reparación. El feminismo no es la antecara ni la antípoda del machismo. Que se entienda este concepto. El feminismo es una forma de ver la realidad y de procurar justamente la igualdad estructural. Y yo siempre digo, deseo que algún día las convenciones internacionales sean letra muerta y se deroguen, como dicen los abogados, por desuetudo. Hasta tanto eso no concurra, las mujeres son sujetos de protección especial, integral, del deber de diligencia reforzada, y el Estado que no lo reconozca merece, obviamente, una sanción. Y todos los funcionarios y todas las funcionarias que formen parte de esa decisión, también. Muchísimas gracias.